Bueno, y tenemos el gusto de tenerlo del otro lado de la línea al presidente encargado de Venezuela, a Juan Guaidó. Hemos hecho una introducción sobre cuál es el contexto en el que se está moviendo hoy la vida venezolana. Él ha sido protagonista en las últimas horas nuevamente de un hecho muy importante que es una consulta popular de la que vamos a hablar enseguida. Pero primero, presidente, buenas noches. Me gustaría escuchar sus reflexiones sobre este naufragio de Wiria que ha producido o lo ha inspirado a usted a declarar 3 días de duelo en Venezuela. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad de comunicarnos con nuestros hermanos en Argentina. Lamentablemente de luto, como hacías referencia, por el triste reflejo de una emergencia humanitaria compleja. Terrible catástrofe, dado el resultado hoy de venezolanos huyendo, naufragando en el mar, rechazados de alguna manera en su entrada en Trinidad y Tobago, una dictadura privilegiando el respaldo político de la isla en contra de la estabilidad, la tranquilidad, la protección de nuestros ciudadanos. Son 19 almas que fueron empujadas, la mayoría de ellos buscando alimento, buscando refugio, buscando ayudar de alguna manera a sus familias. Por eso hoy Nicolás Maduro está señalado como un delincuente de lesa humanidad. Esta emergencia humanitaria compleja fue generada precisamente por esta dictadura que no respeta derechos humanos, que no vela de ninguna manera por los derechos y las garantías de nuestros ciudadanos, hoy originando en Venezuela una situación mucho más parecida a Siria, que incluso la misma situación en su momento en Cuba. Son 80% de contracción del PIB, 5.1 millones de refugiados, algunos de ellos saliendo en bote, en lancha, en peñeros y perdiendo la vida buscando oportunidades que le fueron negadas en nuestro país. Por eso estamos luchando, por eso decretamos el duelo y el luto nacional, porque no solamente son 19 venezolanos, son millones en este momento de refugiados, son 9.1 millones en inseguridad alimentaria, por lo cual no solamente alzamos la voz, hemos resistido como sociedad a delitos de lesa humanidad y hemos puesto alternativas en la mesa precisamente para atender a nuestra gente, para alivianar la emergencia humanitaria compleja, pero sobre todo para solucionar la crisis en Venezuela a través de la exigencia de los venezolanos elegir su futuro, elecciones presidenciales y parlamentarias, entendiendo que enfrentamos a delincuentes de lesa humanidad. A propósito de esto, hoy hubo una novedad, que es este pronunciamiento de la jefa de los fiscales de la Corte Penal Internacional, diciendo sí, lo que hemos visto, lo que estamos viendo durante los últimos años en Venezuela por el régimen de Maduro da para iniciar un caso de lesa humanidad y juzgar a los principales representantes o funcionarios de ese régimen en el marco de un caso de lesa humanidad. Curiosamente es una causa promovida por un grupo de países entre los cuales estaba la Argentina en el 2018, ahora ya no está, pero digamos, esto intervino la Argentina del gobierno de Macri. ¿Qué significa en la historia institucional de los últimos años este pronunciamiento de la fiscal de la Corte Penal Internacional? Tiene varias aristas. Creo que el primero, y debo decirlo de esta manera, el reconocimiento a la resistencia, a la denuncia, a la fuerza de las víctimas que han relatado y han podido recoger estos delitos de lesa humanidad, a las ONGs, a las fundaciones, a los abogados que han sustanciado este proceso, a los países que han acompañado la defensa de la dignidad venezolana en este momento. Pero más importante, una sociedad que no se ha rendido, que no ha bajado la cabeza, que por el contrario hemos construido mayorías, la hemos ejercido con fuerzas en la calle, a pesar de los riesgos que hoy implica enfrentar a esa dictadura que no solamente está hoy señalada por la Corte Penal Internacional, también por una misión independiente de Naciones Unidas para verificación de delitos de lesa humanidad, también por la alta comisionada Michelle Bachelet, lo cual hoy no permite relativizaciones con respecto a lo que sucede en Venezuela, a la dignidad del venezolano, a también la valentía de alguna manera que han tenido los que han enfrentado y a los países que nos han acompañado. Hoy es muy triste ver a quienes hoy todavía relativizan con derechos humanos o peor aún lo banalizan en la lucha por recuperar nuestra democracia, nuestra libertad. Como tú sabes,
Es primera vez en la historia de América que a un dictador actuante, es decir, que usurpa funciones, en este momento se le señala como delincuente de lesa humanidad. En su momento Videla también recibió una pena, una sentencia, una vez salió, como ustedes recuerdan muy bien y sufrieron en carne propia los desmanes de una dictadura. A eso enfrentamos hoy los venezolanos, a eso estamos presentando alternativa, a eso presentamos no solamente movilización. Creo que es importante que se sepa también que hemos presentado diferentes alternativas a través de mediaciones, a través de fuerza y presión interna, a través de la presión internacional. Se habla y se cuestiona en ocasiones, por ejemplo, las sanciones, que si funcionan o no. Yo me preguntaría, ¿de qué funciona la Carta Interamericana de los Derechos Humanos? ¿De qué funciona el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca? ¿De qué funciona la responsabilidad de proteger? Cuando hoy hay 9.1 millones en riesgo de hambruna potencial en Venezuela, 5.1 millones de refugiados, una sociedad que se moviliza con base en nuestra Constitución a la no violencia, a la propuesta de solución y alternativas, y qué herramientas tenemos a nivel internacional precisamente para enfrentar en este momento a delincuentes de lesa humanidad, señalados claramente por las diferentes instancias internacionales que, por cierto, se toman mucho más tiempo que los tiempos del hambre, que los tiempos de la dignidad, que los tiempos de la democracia, que los tiempos de la libertad, y a eso estamos hoy enfrentando e insisto, presentando soluciones y alternativas a nuestra gente y también a nuestros importantes aliados a nivel internacional. Durante la semana pasada, hasta el sábado, se realizó una consulta popular que la convocó usted. Es interesante destacar, a nosotros nos puede parecer un poco abstracto, digamos, es una consulta que se realizó en el marco de esta presión de un régimen muy autoritario y de la que participaron más de 6 millones de venezolanos, muchos de manera presencial, no por vía electrónica. ¿Qué significa eso hoy, ese pronunciamiento en Venezuela, sobre todo después de un hecho que me gustaría después hablar de él, que es el simulacro electoral que se produjo la semana anterior para elegir a los representantes de la Asamblea Nacional? ¿Por qué no nos cuenta cómo fue esta consulta y qué significado político tiene? Sí, yo creo que es muy importante. Uno, nos ayuda a organizar a la alternativa democrática. Venimos de una pandemia, venimos de un encierro, de alguna manera que utilizó el régimen de Maduro de manera policial y no de manera científica, y no de manera para ayudar precisamente a controlar la pandemia en un país que tiene 93% de hogares sin agua por tubería. Es decir, el principal elemento de prevención del virus, lavarnos las manos, no era posible en Venezuela de manera diaria porque no había agua por tubería. Venimos de ese proceso de pandemia que afectó a la humanidad entera y por supuesto a un país como Venezuela hoy, que estamos en emergencia humanitaria compleja. Esto fue una oportunidad no solamente de reencontrarnos en las calles, la inmensa mayoría que quiere cambio en Venezuela, organizarlo, facilitar un mecanismo de expresión, poner contracara el fraude que pretendió la dictadura el 6 de diciembre, plantar bandera de lucha de la solución y alternativa necesaria en Venezuela a través de elecciones presidenciales y parlamentarias justas, libres y verificables. Solamente en dictadura se le pone apellido a las elecciones y hoy estamos en una en Venezuela. Pero adicionalmente también nos sirvió precisamente para poder comunicar. Hoy en Venezuela, y quiero decirlo, lo cotidiano es una hazaña. Y no lo hablo por la consulta popular, que simplemente entregar un volante. Hoy todavía hay personas detenidas por entregar un volante promoviendo la consulta popular porque está censurado absolutamente la combinación de palabras consulta popular en la televisión en Venezuela o en la radio o en el periódico, porque además no hay prensa de circulación libre en Venezuela. Pero estoy hablando de colocar gasolina. Hoy en la capital de Venezuela, Caracas, se hacen hasta 3 días de cola para colocar gasolina. Estoy hablando simplemente de hacer mercado. Una enfermera en Venezuela gana $2 al mes, por lo cual otorgamos un bono al sector salud, que lo denominamos héroes de la salud, para poder paliar la crisis pandemia, pero también de subsistencia de nuestra gente. Estoy hablando sencillamente de colocarse una medicina, de comprar simplemente un medicamento para la atención. Hoy eso en Venezuela es una hazaña. Y en ese contexto de persecución, de censura, de represión, logramos instalar más de 7.000 puntos a nivel nacional para que la gente se expresara, para que se movilizara en pro de la democracia en nuestro país. Porque, como lo decía, esto no es un conflicto entre Guaidó y Maduro. Esto es un conflicto de la mayoría de Venezuela, rebelándose ante la dictadura, no bajando la cabeza, alzando la voz,
no rindiéndose en un momento que tenemos que proteger no solamente a los balseros, que tristemente perdieron la vida huyendo de la crisis, pero también a esas enfermeras que hoy ganan $2 al mes y protegen a expensas de su vida a los que contraen, por ejemplo, el coronavirus, pero también simplemente una malaria, enfermedades desaparecidas en Venezuela hace años, a un profesor que lucha para poder tener internet, para poder educar a nuestros hijos, porque hay cortes de luz constantes en Venezuela y gana también $2 al mes. Es momento de proteger a nuestra gente, y la consulta popular fue precisamente esa expresión de una Venezuela que no se rinde, de una Venezuela que se moviliza en pro de soluciones y alternativas, entendiendo que enfrentamos una dictadura, que somos una inmensa mayoría, lamentablemente en desventaja, porque ellos utilizan y secuestran las armas de la República para tratar de contener a un pueblo hoy con hambre, pero también con hambre de libertad, de dignidad, de avanzar, de superar esta tragedia, y esa fue la palpable demostración en nuestro país de la contracara de la dictadura. Paréntesis breve, del fraude de la dictadura, a pesar de que amenazaron a la gente con no comer, por Dios, de manera sádica, y debo utilizar esa expresión y me disculpo con la audiencia, pero es sádico amenazar a la gente en un país con riesgo de hambruna, como lo determina el Programa Mundial de Alimentación de la ONU, que por cierto ganó el Nobel de la Paz este año 2020. Amenazarlo con el alimento es sádico, y el pueblo no acató esa amenaza. El pueblo no acató ni siquiera ese temor fundamental, y dejaron solo a la dictadura, y se expresó mayoritariamente el pasado 12 de diciembre en la consulta popular como testimonio de lucha y de resistencia de una Venezuela que va a lograr su libertad. Me gustaría preguntarle vamos a contar un poco la historia para los que no están enterados con detalle. El 5 de enero vence el mandato de la Asamblea Nacional, que es el Congreso venezolano. Se convocaron elecciones desde el régimen de Maduro con un órgano electoral intervenido, la justicia también, los partidos intervenidos. Entonces hubo resistencia de buena parte de la oposición a participar en ese proceso, y muchos actores internacionales, entre ellos la Unión Europea, etcétera, diciendo queremos que esto se postergue para poder observarlo. Y Maduro se negó. Van a una elección con esta presión que usted señalaba de Diosdado Cabello, el que no vota no come. Hubo bajísima participación, pero a partir del 5 de enero, muy seguramente Maduro va a decir: estos que fueron elegidos en esas condiciones son el nuevo Congreso, son la nueva Asamblea que sustituye a la que preside Juan Guaidó. Y va a haber muchísimos venezolanos y muchos miembros de la comunidad internacional que ya están diciendo no. Ahora, se plantea una situación institucional de muy difícil solución. ¿Cómo se prorrogaría de alguna manera la vigencia de la actual Asamblea? Primera pregunta. Segunda, ¿qué validez tendrían las decisiones de esa otra Asamblea, sobre todo en el plano económico? Porque la Asamblea debe convalidar, por ejemplo, contratos petroleros, mineros, etcétera, que Maduro puede realizar, por ejemplo, con, imagino, los rusos. ¿Cómo ve usted todo este problema institucional tan complejo, tan trabado? Sí, el objetivo de la dictadura con ese proceso del 6 de diciembre es aniquilar a la alternativa democrática en Venezuela, aniquilar la legítima interlocución que tenemos hoy con el mundo y también con los venezolanos. Y se demostró el 12 en las calles de Venezuela, pero también con el rechazo del mundo democrático a ese proceso del 6 de diciembre. Y aquí un paréntesis. Hoy Maduro convive de manera ilegal, inconstitucional, con una Asamblea Nacional Constituyente, liderada, por cierto, por Diosdado Cabello, con una asamblea supuesta o que él reconoce, según sus palabras, desacato, que lidera Luis Parra. Quiero decirle a nuestros amigos en Argentina quién es Luis Parra. Luis Parra es un diputado que recibió sobornos de la dictadura de manos de Alex Saab, hoy preso en Cabo Verde, por haber comprado alimento con sobreprecio por encima de 600%, hablando de la comida, y con la legítima Asamblea Nacional. Si a Maduro le interesara la legitimidad del proceso del 6 de diciembre, por ejemplo, habría acordado con unos enviados de Europa recientemente de diferir ese proceso y lograr condiciones no óptimas, pero competitivas. Sabemos que estamos en dictadura,
para convertir ese proceso en un proceso competitivo que opte una salida. A Maduro no le interesa la legitimidad de ese proceso, porque él sabe que hoy ya no tiene efecto político alguno. Va a tener el mismo efecto político que la Asamblea Nacional Constituyente del 2017, que nadie reconoce. Hoy Europa, América y la mayoría de los países que nos acompañan en este proceso no reconocen ese Parlamento. Al no haber elección legítima, al no haber elección válida, le corresponde al Parlamento Nacional asumir la continuidad constitucional. Hay jurisprudencia en Venezuela en el caso de consejos legislativos, consejos municipales, incluso el Ejecutivo en su momento, tanto gobernadores como alcaldes. Eso tiene base en el artículo 233 de nuestra Constitución. Mal pudiéramos nosotros abonar en la tesis de la dictadura de querer destruir por vía de los hechos la interlocución legítima de los venezolanos, de la resistencia democrática en Venezuela, de la presentación de alternativas, de la interlocución legítima con nuestros aliados en el mundo para aproximar solución. Así que la gran petición de los venezolanos no solamente es que rechacen ese proceso del 6 de diciembre, porque fue ilegítimo e inconstitucional desde su convocatoria, no solamente porque nadie lo acompañó, no solamente porque más del 82% de los venezolanos rechazaron ese proceso y ni siquiera con chantajes asistieron a ese proceso. La gran petición es que reconozcan la continuidad constitucional del Parlamento como legítimo interlocutor de una solución viable al conflicto que atraviesa en este momento Venezuela. Uno ve la historia de esta catástrofe venezolana que parece interminable. Es muy difícil de entender por qué Maduro sigue estando donde está, en pésimas condiciones, no solamente desde el punto de vista internacional, desde el punto de vista de la economía, de la vida de la gente. Eso puede generar la idea, o puede generar en muchos venezolanos cierta frustración con la política en general. Tal vez ustedes perciben esto, y yo estoy mirando con mucha atención algunas declaraciones de las últimas horas, dos sobre todo, sobre la que me gustaría preguntarle. Una tiene que ver con alguien de su partido, que es un líder de su partido, que es Leopoldo López, que dijo, estaba en Colombia hace pocos días, justamente movilizando por la consulta, y dijo, nosotros tenemos contacto con gente del régimen de Chávez, con el chavismo. No tenemos contacto con el círculo estrecho de Maduro, pero hay mucha gente con la que estamos dialogando, como si se pudiera iniciar algún tipo de diálogo o algún tipo de transición a la democracia con gente que hoy forma parte del esquema chavista. Y me llamó la atención una declaración del presidente de Colombia, Duque, que es un amigo de ustedes, diciendo aquí tiene que establecerse de alguna manera en Venezuela un gobierno de transición donde intervengan también el chavismo. Entonces estas son hipótesis, posibilidades, que me gustaría que usted comente, es decir, ¿cómo piensan ustedes la dinámica política de Venezuela que está tan bloqueada de ahora en adelante, sobre todo para que no haya la asfixia de que no hay salida? Que es un poco lo que usted decía hoy, ¿no? Nosotros tenemos una alternativa para los venezolanos, pero daría la impresión de que es muy difícil constituir una alternativa viable. Sí, ahí la clave es la siguiente, y sucedió, por cierto, en el 58 en Venezuela, en 1958, con la salida del dictador en ese momento, Marcos Pérez Jiménez. De su círculo interno hubo gran presión de la Fuerza Armada, por cierto, y hay una famosa frase en Venezuela, que es la que en teoría marca la salida del dictador, que es uno de sus más cercanos colaboradores, diciéndole, general, vámonos porque pescuezo no retoña, ¿no? Haciendo referencia a la parte del cuello, haciendo referencia a que la alternativa era muy grande, la presión militar era intensa, y ese proceso de transición lo dirige Wolfgang Larrazábal, un militar, por cierto, que era muy cercano al dictador. Se conformó una junta cívico-militar y a final del 1958 se celebran elecciones libres en Venezuela, donde resulta electo don Rómulo Betancourt y abre un periodo importante de democracia, de institucionalidad en Venezuela, que sabemos que lamentablemente en lo que degeneró el día de hoy, en el régimen chavista. Entonces, cuando se dice del entorno o las garantías a los que hoy todavía sostienen al dictador, es precisamente cuáles son esas condiciones mínimas y garantías a los que no tengan señalamiento de lesa humanidad, a los que no tengan señalamiento hoy por narcotráfico, para precisamente lograr
forzar una solución política, una solución viable al conflicto que tiene hoy Venezuela. Y debemos decirlo, lo hemos visto en el pasado, con algunos integrantes del régimen, no suficiente hasta el momento. Pero esa es una de las variables necesarias para construir una solución. ¿Cuál es el papel de las Fuerzas Armadas hoy en Venezuela? Mira, hoy es doble, porque uno sostienen a la dictadura. El alto mando lo tiene muy claro, por cierto, y por eso utilizan, por ejemplo, a los cubanos como organismo de inteligencia y contrainteligencia. Hay mucho miedo al interno de las Fuerzas Armadas. Para ponerlo en perspectiva, un general en Venezuela cobra $17 al mes. Es decir, un general no vive de su sueldo como general. Evidentemente debe buscar alternativas, con lo cual también la dictadura aprovecha para tratar de generar un esquema de estilo de mafias. Ahora, el 80% de la Fuerza Armada, de tenientes coroneles, mayores, capitanes, tenientes, sargentos, ganan entre 8 y $10 al mes. Es decir, no pueden ni siquiera subsistir con este sueldo. Hay un rechazo mayoritario a la situación, pero hay miedo también de actuar. Nosotros vamos a intentar tener interlocución con ese sector que hoy sostiene a la dictadura precisamente para buscar los mecanismos de forzar una transición. ¿Por qué digo forzar? Y es importante. Por uno, la dictadura ha utilizado de manera casi peyorativa el término diálogo o negociación. Lo han utilizado, se han burlado de ese mecanismo. Simplemente hacen uso de él cuando quieren ganar tiempo. Y han demostrado que voluntariamente no van a acceder a una solución. Son una dictadura, delincuentes de lesa humanidad. Por eso utilizo la expresión lograr forzar una solución al conflicto, porque significa la presión necesaria interna, externa, las sanciones por polémicas que sean a funcionarios violadores de derechos humanos y corruptos que no podemos permitir que utilicen otros países como Irán, por ejemplo, para que bypasseen la presión y permitir apertura a terroristas en nuestro continente, como por ejemplo Hezbollah o otros extremistas que tienen campos de entrenamiento en Venezuela. Por eso utilizo esa expresión, la presión necesaria para lograr una transición en Venezuela, entendiendo las garantías a un sector que hoy sostiene al régimen. Se ha producido un cambio en el contexto en las últimas semanas, que es que llega a la Casa Blanca un grupo político liderado por Biden, cuya última experiencia importante en la región ha sido restablecer relaciones con Cuba. Sobre la base de esas relaciones, impulsar los acuerdos de paz en Colombia. Uno podría imaginar que si repiten esa línea de pensamiento, Biden y su grupo, sobre todo los latinoamericanistas que estén al lado de Biden, pueden imaginar retomar estas negociaciones con Cuba y que ahí en esa agenda aparezca una solución o una transición para el caso venezolano. ¿Ustedes cómo ven la presencia de Biden en la Casa Blanca? Y sobre todo me interesa que usted nos ilustre respecto de la relación entre ustedes y los demócratas, porque a su partido, a usted, a Leopoldo López, se los ha visto siempre muy ligados a posiciones enarboladas por Trump y su grupo. ¿Qué comunicación tienen ustedes con el Partido Demócrata y con el nuevo oficialismo americano? Sí, gracias por la pregunta. Yo creo que el presidente electo Biden también tiene otras cosas en su momento. Recordemos que el régimen de sanciones impuesto a la dictadura de Maduro lo inició precisamente el gobierno de Obama en su momento. Pero también, por ejemplo, el enfrentamiento claro a los terroristas, en el caso de Bin Laden o algunos otros. Entonces, eso le preocupa a la dictadura de Maduro. Nuestra relación en los Estados Unidos es bipartidista, afortunadamente. Lo vieron el pasado febrero, cuando estuve de gira en Washington, en la invitación a lo que fue el discurso del Estado de la Nación, donde nos recibieron no solamente los líderes republicanos, pero también los demócratas. En ese momento la speaker o la jefa, en el caso Speaker of the House, Pelosi, pero también senadores demócratas como por ejemplo Durbin, Benéndez, pero también en el caso republicano Rick Scott, Marco Rubio y muchos otros que respaldan la causa venezolana. Así que ha sido una aproximación bipartidista muy importante para la causa democrática venezolana. Pero adicionalmente, debo decirles algo, el problema de Maduro
no solamente es decir, el Ejecutivo en los Estados Unidos. Maduro tiene un indictment o una denuncia penal por terrorismo y narcotráfico, y una recompensa que lo equipara con el Chapo Guzmán o con, por cierto, Osama Bin Laden, de 15 millones de dólares. Es la tercera cifra más alta en la historia de los Estados Unidos, porque hoy Maduro es el único ser humano, el único dictador en la historia que está en ambas listas, por cierto, señalado como un delincuente de lesa humanidad, como un delincuente en contra de los venezolanos, pero también del continente, y además está señalado por terrorismo y narcotráfico en simultáneo en este momento mientras estamos conversando, y están torturando gente, por ejemplo, en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, con torturas como la crucifixión, el pulpo o el ahorcado. De esa manera le llaman en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, y por eso hoy lo señala Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional, como delincuentes, y que hay jurisdicción de esa Corte para aceptar el caso venezolano. Así que el problema de Maduro va mucho más allá del Ejecutivo. Para nosotros es la oportunidad también de ampliar sanciones y buscar en definitiva no solamente presión, creo yo. Yo hablaba de las garantías del otro lado de la ecuación, y probablemente también tendremos una oportunidad con el presidente electo. Debo además decir que tengo que agradecer a la administración del presidente Trump absolutamente todas las gestiones, todo el esfuerzo para defender la democracia en Venezuela, para luchar por la libertad, para luchar en contra del narcotráfico y el terrorismo promovido por Maduro en este momento. Hoy usted hablaba, es la última pregunta que le quiero hacer, presidente, de posiciones ambiguas respecto de Venezuela. Y cuando yo lo escuchaba pensaba en el gobierno argentino, que está en una situación muy peculiar. La Argentina pertenece al Grupo de Lima, que ha tenido posturas muy severas respecto de la dictadura de Maduro. Pero no firmamos las declaraciones. Preferimos recostarnos en el grupo de contacto, donde está la Unión Europea. Usted mencionó hoy al grupo de contacto al pasar hablando de la posibilidad de postergación en las elecciones, etcétera. El grupo de contacto acaba de declarar que fueron fraudulentas las elecciones de hace 2 domingos. Nosotros tampoco firmamos. Sin embargo, la Argentina apoya los informes o convalida los informes de Bachelet en Naciones Unidas, y también el de la misión internacional que usted mencionó hoy, que fue el más severo sobre derechos humanos en Venezuela. Pero también pertenecemos a un grupo que se llama Grupo de Puebla, donde participantes del oficialismo argentino dicen no, las elecciones convocadas por Maduro fueron correctas. Es decir, hay una especie de enorme ensalada o encrucijado o ambigüedad respecto de qué significan los derechos humanos en Venezuela. Muy curiosa, porque estamos hablando de un gobierno que se envuelve en la bandera de los derechos humanos cuando habla de la dictadura argentina que usted mencionaba hoy, la de Videla. ¿Qué le diría usted a la población argentina respecto de este problema? Mira, yo quiero recordar a Hannah Arendt en este momento, ¿no? Cuando hablaba de la banalización del mal y cómo fueron creyendo normal, ¿no? Los que recibían órdenes o los que sencillamente no tomaban acción por la dignidad humana, por el respeto, y terminaban enajenando de alguna manera precisamente la dignidad, y vimos no solamente el holocausto, sino terribles acciones en contra de la humanidad. En este momento que atraviesa Venezuela, ya no hay una aproximación ideológica al tema, hay una aproximación de asesinatos, dignidad, democracia y libertad. En este momento que Michelle Bachelet, la misma Michelle Bachelet, alta comisionada para derechos humanos de la ONU, señala esto, la Corte Penal Internacional, no hay espacio para relativizar con respecto a proteger al pueblo de Venezuela, con buscar alternativas y una solución al conflicto que atraviesa nuestro país, para poder atender la emergencia humanitaria compleja o la catástrofe ya en este punto que ustedes han visto en primera persona. Ustedes han visto a los venezolanos en las calles de Buenos Aires, han visto a los venezolanos en cada uno de los sectores. Una sociedad, por cierto, pujante, como decimos en Venezuela, echada para adelante, que busca trabajar, que busca calzar de alguna manera en la sociedad. Lo que pedimos los venezolanos es precisamente respeto a la dignidad humana. Lo que pedimos a los venezolanos es que sí hay que en este momento tomar parte
Aquí yo creo que ya no hay neutralidad cuando en este momento corre riesgo nada más y nada menos que cada una de las vidas en Venezuela. En este momento no hay neutralidad, es ponerse del lado del opresor, es ser corresponsables de una tragedia. La neutralidad hoy solo favorece a un régimen opresor que hoy pone en riesgo la vida de todos los venezolanos. Y que, por cierto, sí hay alternativas, que, por cierto, sí las hemos colocado sobre la mesa, que, por cierto, lo que queremos es expresar nuestra soberanía, ejercer el derecho legítimo a expresarnos, a votar, a participar. Lo demostramos el 6 de diciembre con el rechazo al fraude, pero también en la consulta popular, movilizándonos en toda Venezuela, y el mundo también lo vieron en Argentina de alguna manera, porque los venezolanos allá se movilizaron expresando el rechazo al régimen de Maduro. Así que esperamos de nuestros hermanos argentinos no solamente la solidaridad que esperarían ustedes en la dictadura de Videla, sino la que tienen hoy con los venezolanos que abrazan y que conocen y que tienen amigos hoy venezolanos en Argentina y que les han hablado de las maravillas de Venezuela y que les han hablado de la lucha que estamos llevando adelante y que hoy ustedes saben por lo que estamos atravesando. Eso esperamos también de la expresión de la Argentina. Muchísimas gracias, presidente Guaidó, y bueno, nuestra solidaridad y nuestro apoyo en la lucha que están llevando adelante. Muchísimas gracias por su tiempo y por la claridad de los conceptos. Gracias. Dios los bendiga. Muchas gracias. Saludos. Chao. Bueno, vamos a un corte.